En el sureste de México y parte de Centroamérica, los pueblos hablantes de las lenguas mayas iniciaron su desarrollo cultural aproximadamente 2000 años antes de nuestra era. Esta maqueta nos da una idea de cómo sobre una extensión de más de 300.000 kilómetros cuadrados ocupados por selvas y llanuras, se pudo asentar un pueblo con mucha diversidad, pero con varias características en común. Los antiguos mayas destacaron en las artes, en la construcción de grandes ciudades, las ciencias y muy particular en una disciplina que atañe a nuestro programa de hoy, la astronomía. Desde el Museo Nacional de Antropología les damos la bienvenida. Hablaremos de los antiguos mayas, del tiempo, de los astros, de su calendario y hasta de una misteriosa máscara de jade. Esto es Jóvenes en TV. Paso esta de matemáticas para el jueves a las 4, química el martes por la mañana. ¡Ay, sigue sin cuadrar! Hola, ¿todo bien por aquí? Sí, es un día hermoso. Perfecto para ser vencida por una simple hoja de papel. No me digas, te descalificaron de las competencias nacionales de piedra, papel o tijera y te vas a perder las olimpiadas, ¿no? No, lo que pasa es que por más intentos que hago por organizarme horario de clases en línea y las tareas, no me sale. Simplemente es imposible acomodar todo lo que tengo que hacer dentro de ese calendario. A ver, a lo mejor lo que tienes que hacer es organizar bien tu tiempo de una forma diferente y crear tu propio calendario. Ojalá se pudiera. Ya se me acabé la goma de mi lápiz favorito. Mira, aunque es tarea muy compleja, es posible crear un calendario especial, como bien lo demostraron los antiguos mayas. La civilización maya surge hace más de 4000 años en Mesoamérica, una amplia región cultural y geográfica, más específicamente en la sección que comprende el sureste de lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, donde floreció por 3500 años divididos en 3 períodos, el preclásico, el clásico y el postclásico, que llega hasta la conquista. Durante ese larguísimo período, los mayas destacaron entre las civilizaciones de su época por lo avanzado de su cultura, generando importantes desarrollos en varias áreas. Su organización política era una excepción en ese entonces, pues no estaba centralizada, sino que el poder se distribuía en estados y cacicazgos. Su sistema de escritura, basado en glifos, es considerado el más avanzado de toda la América precolombina. Esto quiere decir antes de la llegada de Cristóbal Colón. Lo que conocemos como idioma maya no era uno solo, sino que se componía de un conjunto de lenguas propias de cada región. Pero seguramente lo más famoso de la cultura maya en la actualidad es su calendario, por mucho el más sofisticado y preciso de Mesoamérica, como veremos más adelante. Esta maravilla del mundo antiguo es el producto de la combinación de sus avanzados conocimientos astronómicos y matemáticos. Y hablando de matemáticas, es otro campo en el que hicieron contribuciones tan trascendentales como el concepto de cero. Los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal, es decir, de base 20. Pero vayamos con nuestra primera invitada que nos lo explicará muy bien. Uno de los calendarios más precisos de su época, un sistema numérico propio y piezas artísticas y rituales como esta, se dice rápido, pero son logros monumentales para su época. Elemental, compañero, es una auténtica maravilla. Me gustaría conocer todos los detalles de cómo funciona el calendario maya para inspirarme en el diseño del mío. Conozco a alguien que nos pueda ayudar a resolver todas nuestras dudas. ¿Vamos? El día de hoy tenemos como invitada a Elena de Oteiza. Ella es matemática, maestra en ciencias y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. ¿Qué es un sistema numérico y cuáles son los más utilizados? Muy bien, los sistemas de numeración son una manera simbólica, distinta a la escritura ordinaria, para representar a los números. En la historia del hombre han surgido distintos sistemas de numeración con diferentes grados de refinamiento. De los sistemas de numeración más antiguos tenemos a los egipcios y a los babilonios. También tenemos el sistema romano. Este se utilizó durante el Imperio y hasta mediados de la Edad Media, aunque hoy todavía se utiliza, como en las fechas de edición de las películas, para numerar los tomos de una enciclopedia,
para enumerar los siglos, etc. Este sistema no tiene un carácter posicional y eso fue lo que lo hizo más débil. O sea, no pudo progresar porque hacer operaciones con él es sumamente difícil. Otro sistema de numeración es el duodecimal, cuya base es 12. Este número está relacionado con el número de falanges de los dedos de la mano, sin contar el dedo pulgar. El sistema inglés está basado en este sistema. Un pie son 12 yardas, una libra son 12 onzas. En México es común comprar las naranjas y las flores por docenas o por gruesas. Una docena tiene 12 flores y una gruesa tiene 12 docenas. El sistema que utilizamos nosotros es el sistema de numeración indoarábico. Es un sistema posicional de base 10 y además tiene la ventaja de tener un símbolo distinto para cada uno de los números menores que 10. Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, introdujo en Europa alrededor de 1202 el sistema decimal indoarábigo y de los numerales arábicos. ¿Y podrías platicarnos cómo es y cómo se utiliza el sistema vigesimal? Mira, el sistema vigesimal es un sistema posicional que utiliza al 20 como base. Los mayas utilizaron este sistema. ¿Y en la cultura maya, cómo se representan los números cuando el sistema es vigesimal? En lo que hoy es México y Guatemala se desarrolló el sistema de numeración maya. Los mayas representaban el 1 con un punto y el 5 con una raya horizontal. Combinando estos dos símbolos, representaban los números del 1 al 19. Por ejemplo, el 2 son 2 puntos, el 3 son 3 puntos, el 6 es una raya y un punto, el 15 son 3 rayas y el 19 son 3 rayas y 4 puntos. Además representaban al 0 con un caracol. A partir del 20 se usa el sistema posicional en base 20. Las posiciones eran verticales, o sea, escribían los números de forma vertical en lugar de horizontal como nosotros. Y se leen de arriba hacia abajo. ¿Crees que se pueden crear nuevos sistemas numéricos? Bueno, sí, se han creado. O sea, el sistema binario que usa la base 2 es sumamente importante en la actualidad, ya que las computadoras utilizan ese sistema para operar. Las razones por las que las computadoras trabajan así es porque su memoria consiste en una colección de puntos que pueden imantarse o desimantarse. De esta forma pueden representar unos y ceros de una manera muy natural. Además, las tablas de suma y producto en base 2 son más fáciles de implementar en un sistema operativo. Si agrupamos las expresiones binarias de 4 en 4, cada grupo de 4 símbolos puede expresar un número del 0 al 15 y podemos representar cada uno de estos números con los símbolos del 1 al 9 como nosotros y luego a partir del 10, en lugar del 10 vamos a llamar A, y luego A, B, C, D, E y F. La F es hasta el 15, que representan los símbolos en realidad de la base 16, llamada hexadecimal. Para los humanos es más fácil de leer un número escrito en sistema hexadecimal que en binario. Por esa razón se usa ampliamente en la computación. Entonces, y podemos tener como base 2, base 3, 4, 5, etc. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo crees que se relacionan las matemáticas con el arte? En la pintura, durante el Renacimiento, Leonardo da Vinci y Durero utilizaron la geometría para inventar la perspectiva. A partir de ese momento, la representación de edificios y en general de construcciones fue mucho más realista. Los artistas árabes, al no poder representar figuras humanas en sus pinturas, diseñaron patrones geométricos hermosísimos, como los que se encuentran en la Alhambra en Granada. En la actualidad hay muchos pintores y escultores que utilizan fuertemente la geometría para la creación de sus pinturas y esculturas. Por ejemplo, Vasarely y dos mexicanos, Sebastián y Manuel Felguera. El artista que mejor ha utilizado la geometría para realizar sus obras es
el MC Escher, o Escher, que es el que inclusive utilizó geometría hiperbólica en algunos de sus diseños. La música también está muy relacionada con las matemáticas, ya que las diferentes escalas musicales están relacionadas con las fracciones. Y en la arquitectura, bueno, no digamos, también está presente las matemáticas, en particular la geometría. Por ejemplo, en el diseño de arcos, bóvedas, puentes, etc. Perfecto, Elena. Pues muchas gracias por esta entrevista, en verdad. Y regresamos con esto que es Jóvenes en TV. Como si no fuera suficiente con crear un calendario tan preciso, todavía se aventaron su propio sistema numérico. Ahí nomás, para no aburrirse. Y ya que tenemos la fortuna de estar en este museo, que te recuerdo es el más visitado de México y uno de los más importantes del mundo, quiero aprovechar para mostrarte una de mis piezas favoritas de la sala, la máscara de Pakal. Aunque todos los objetos artísticos y piezas que se encuentran en este museo son invaluables, hay muchos que dicen que esta es una de las 5 piezas más valiosas del recinto. La máscara fue encontrada en 1952 en la tumba de uno de los más grandes gobernantes de Palenque, Kinich Hanab Pakal. La pieza está compuesta por más de 340 piezas de jade y 2 discos de obsidiana que forman los ojos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Eric Velázquez García, que es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo es que funciona el calendario maya? En realidad es una maquinaria intrincada de diferentes ciclos, más un calendario que es lineal, que no es cíclico. El sistema lineal se llama cuenta larga, es un periodo de cuenta de días enteros. Es una cuenta ininterrumpida que va desde la profundidad remota millones de años hacia el pasado y no tiene tampoco fin hacia el futuro, aunque sí tiene una fecha de referencia, que es el año 3114 a.C., para nosotros es el momento en el que, según las creencias mayas, inició la reorganización del mundo, o sea, la creación del mundo que habitamos. Ese es el gran ciclo lineal, pero hay otros calendarios que van paralelos a ese, que sí son cíclicos. Uno de ellos es el ciclo o calendario de 260 días, llamado Tzolk'in, que sirve para adivinar el destino. Otro es el calendario solar de 365 días. Otro es el ciclo de los 9 días, quizás son 9 noches, quizás tal vez es un ciclo de 9 noches consecutivas, un calendario para medir las fechas nocturnas. Hay otro ciclo semejante a nuestra semana, porque es de 7 días. Hay otro ciclo que es realmente un calendario lunar, que son 18 meses, pero 18 meses lunares, 18 lunaciones. Finalmente hay otro ciclo que tiene una duración de 819 días, y que hay un año de 819 días se asocia con el oriente, el siguiente se asocia con el norte, el siguiente con el poniente, el siguiente por el sur, porque el tiempo para los mayas ocupa siempre un lugar en el espacio. Es materia que llena el espacio. Wow. ¿Y esto qué tan preciso es? ¿Qué tan preciso es el calendario maya con respecto a la posición de los astros? Es poco preciso en realidad, pero no porque no pudieran hacerlo más preciso, sino porque si lo hacían demasiado preciso, se desencajaba entre sí. Todos estos ciclos que acabas de mencionar se engranan como si fuera, como si embonaran. Y hay sistemas específicos, numéricos, dentro de estos ciclos que permiten embonarlos. Vamos a suponer que ellos hicieran corrección de bisiesto, porque se daban cuenta que el año de 365 días era un poco menor que el año real. ¿Sí? Al hacer la corrección de bisiesto, añadir la corrección, se va a desencajar ese calendario de los otros. ¿Sí? Por eso no lo hacían, aunque sí sabían que era una idealización en números enteros. Y los campesinos sí llevaban de alguna manera la cuenta del calendario solar preciso, porque si no se les desencajaba la época de lluvias y demás. Sí. También sabemos por los edificios que alineaban, que sabían cuándo iba a haber el solsticio, el equinoccio o el paso cenital,
Evidentemente los mayas sí conocían la duración del año trópico, pero no lo registran por escrito en el sistema. Llevan un año idealizado de 365 días, porque si no se descuadra de los otros ciclos, ¿sí? O sea, sí conocían la duración de los periodos, pero también le tenían temor a ese desencaje. ¿Y podría explicarnos también qué significan Baktún, Katún y Tún? En realidad son periodos en los que se divide la cuenta larga. Y ya dije que es un ciclo infinito, ininterrumpido de días lineales. Pero la base para que funcione la cuenta larga es la numeración vigesimal y posicional, ¿sí? Así como decimos, el 1 es una unidad, pero en la segunda posición es 10, ya no es 1, es una decena. Y en la tercera posición es 100, ya es una centena, un centenar. Así también, en la primera posición tenemos la posición de los días. La segunda posición es la de las veintenas o guinales. Guinal significa veintena. La tercera posición es la del tun o años de 360 días. Es un ciclo también idealizado. Luego la siguiente posición, la cuarta, es el de los catunes o periodos de 20 años. La siguiente posición es la de los bactunes, que es un periodo de 392 años, casi 400 años. Esas 5 posiciones básicas eran las que usaban para escribir sus fechas, pero tenían muchas posiciones arriba de Baktún. O sea, imaginemos la siguiente posición, que sería el Pictún, que son 20 Baktunes, que son como 8,000 años. O la siguiente posición llamado Calaptún, que son 20 por 8,000. Entonces ellos podían agregarle todas las posiciones que quisieran, multiplicadas por 20 hacia arriba, si querían fechar algún acontecimiento mítico, miles o millones de años hacia el pasado o hacia el futuro, ¿sí? Es decir, esos son los nombres de las posiciones de la cuenta larga, como si dijéramos nosotros unidades, decenas, centenas, millares, ¿no? Así es, quines, guinales, tunes, catunes, bactunes, pictunes, quinchiltunes, aloctunes, etcétera. Qué increíble, de verdad. Muchas gracias por esta entrevista. Creo que conocer de los mayas es información infinita. De verdad, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, continuamos con el programa en esto que es Jóvenes en TV. Hoy sabemos todo esto gracias al trabajo colaborativo de muchos investigadores a lo largo de los años en un área de la que ya hemos hablado en capítulos anteriores. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El descifrado de códigos, que fue necesario para poder entender los mensajes que los mayas nos dejaron en rocas. Pero no fue nada sencillo, ¿eh? Algunos tableros de glifos se llevaron hasta 70 años de investigación para ser completamente descifrados. ¡Wow! Pero no importa el tiempo, valió la pena. Así pudimos conocer a fondo sus importantes contribuciones en todos los campos que hemos visto. Entre ellos, uno que quise guardar hasta el final. La cerecita del pastel. Ay, bueno, ya dinos. La astronomía. Y antes de ir con nuestro último invitado de hoy, les quiero compartir 2 datos bien impresionantes. Somos todo oídos. Como ya escuchamos anteriormente, los cálculos astronómicos de los mayas eran tremendamente precisos. Tanto así que consiguieron estimar la duración del año solar con un error de solo 23 segundos. También se aproximaron bastante con el ciclo de Venus, con un margen de error de 1 día en 6 años. Yo creo que se merecen un fuerte aplauso, ¿cómo no? Hola, estamos con el doctor Daniel Flores, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Daniel, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bien, afortunadamente compartiendo un tiempo con ustedes. Así es, y vamos a entrar de lleno a la entrevista. Doctor, los mayas, ¿cómo hacían sus observaciones astronómicas? ¿Ellos utilizaban telescopios? Bueno, es una pregunta importante, extraña también. Lo que ocurre es que estamos hablando de principio de nuestra era y todas las observaciones se hacían a simple vista. Evidentemente, dada la pregunta de si utilizaban telescopios, no. O sea, no utilizaban ningún instrumento óptico. Había instrumentos que estaban relacionando con puntos de referencia solamente y los edificios donde se ubicaban.
Claro. ¿Y qué tan precisos eran estos cálculos de la posición de los astros que los mayas hacían? Bueno, cabe mencionar que las observaciones de los ciclos astronómicos son en grandes intervalos. Por ejemplo, de la Luna podríamos hablar de intervalos de cada 30 días, 29.5 días, y también podemos hablar de intervalos de 3 años aproximadamente. De la observación de Venus, estamos hablando de ciclos de 8 años y ciclos que nos llevan a intervalos de 104 años aproximadamente. Y estos valores están registrados en ciertos documentos dejados por los mayas. Por ejemplo, tomando esa relación de 104 años, quiere decir que los astrónomos antiguos, aquí en la región de América, por ejemplo, los mayas, estamos hablando también de otras regiones en el mundo, en la región China, Mesopotamia, todas esas culturas antiguas, hacían observaciones a simple vista y las observaciones de los ciclos se triplicaban o cuadruplicaban en tiempos de observación para llegar a la conclusión de un intervalo más pequeño. Así es. Y hablando específicamente del el Códice de Dresde, ¿no? ¿Qué nos decía específicamente de Venus? Sí, hay algo muy importante en el Códice de Dresde. Es un registro de sucesos astronómicos. Me recuerdo las 5 páginas llamadas de Venus, porque está referido exactamente los ciclos astronómicos de visibilidad e invisibilidad de Venus a lo largo del año. Entonces, esto nos lleva a pensar en su ciclo sinódico de 590 y tantos días y que nos ha permitido identificar la sabiduría maya que permitió registrar estas observaciones durante muchos años en el Códice Dresde. Entonces, en suma, particularmente referido al ciclo de Venus, está el ciclo de aparición de Venus, que son del orden de más de 250 días, el ciclo de visibilidad por la mañana o por la tarde, que son más o menos del mismo intervalo, y algo importante, que es los ciclos en que no se podía observar Venus, porque estaba en las conjunciones. Eso quiere decir el acercamiento del punto de vista desde la Tierra, cómo se va acercando Venus al disco aparente del Sol. Cuando está del otro lado de su órbita con respecto a nosotros, dura del orden de 90 días, por poner un número, tiene unas variaciones del orden de 10 días aproximadamente, y un intervalo pequeño de 8 días, que es precisamente cuando Venus está cerca de la Tierra, en su órbita, y entonces este periodo de observación, de desaparición, es un número pequeño con respecto a los otros intervalos grandes. Doctor, aparte de Venus, ¿los mayas tenían conocimientos acerca de otros planetas? Sí, en efecto. Cabe aclarar que las observaciones se hacían a simple vista. Por lo tanto, podían seguir los planetas que eran observados también a simple vista. Por lo tanto, podemos decir que los objetos que observaron en el pasado los mayas fue la Luna, el Sol, Venus y desde luego sería Mercurio, Marte y Júpiter. Saturno hay ciertas evidencias, pero aún no está totalmente comprobado. En cuanto a los otros 2 planetas, definitivamente no fueron seguidos por los mayas porque no fueron observados a simple vista. Ahora, si hablamos ahorita que estamos hablando de los mayas y de su calendario, del calendario maya, hablando del calendario maya, ¿no? Del calendario maya. ¿El calendario maya está vinculado a su arquitectura? Sí, hay que pensar en lo siguiente. Inicialmente se elegía algún lugar, o sea, un grupo de astrónomos, de sabios, iban recorriendo diferentes regiones pues en este caso del continente americano, en este caso también de México, y llegaban a un sitio que les era propicio para observar. Entonces se situaban ahí durante un par de años y entonces al ver si los ciclos se cumplían, entonces ya se asentaban de modo definitivo e iban construyendo edificios para seguir diferentes sucesos astronómicos. Entonces la respuesta final a la pregunta es que sí, hay una vinculación entre los edificios orientados y el seguimiento de sucesos astronómicos o planetarios. Muy bien, y por último, doctor, ¿cuántos sistemas calendáricos usted conoce? Bueno, hay que distinguir 2 cosas. Primero, lo que es propiamente el calendario, que sería el calendario de 360 días
más 5 días que se contaban para completar el año trópico que ahora conocemos con 365 días. Está también el calendario de 260 días, que algunos niegan que es un calendario, otros sí. Yo particularmente pienso que también es otro tipo de calendario para seguir los ciclos de Venus relacionados con los ciclos de la Luna. Existen otras cuentas, como es el número de 819, el otro es de 64, y que están rigiendo un cierto seguimiento de fenómenos que no son aún entendidos. Entonces, el calendario de 819 días podría traducirse en años. Igualmente, el ciclo de 64 podría ser días, pero también podrían ser años. Esta es una simbiosis del pensamiento maya o el pensamiento antiguo mesoamericano, en el cual tenían mediciones de múltiplos y submúltiplos que nos llevaban a años o a grandes intervalos. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos comparte. Muchas gracias, doctor. Y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Bueno, viendo lo complejo que es, creo que olvidaré la idea de hacer mi propio calendario. Además, mira, logré acomodar mis clases. Ay, toma, te lo ganaste con goma extra, ¿eh? Gracias. Y antes de despedirnos, les vamos a preguntar, ¿cuántos sistemas calendáricos conocen? Pero esto no termina hasta que termina. A continuación, a moverse. Después, saberes digitales con tecnologías asistidas. O sea, que te asisten, que te ayudan, pues para algo. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo Elemental. ¡Adiós!